buenos días, mis hermanos, y bienvenidos a estas transmisiones que se llevan a cabo todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en la Iglesia El Camino de la Fe. Gracias a Dios que nos concede una vez más tener el gozo de participar en este programa que esperamos como siempre sea de grande bendición, y le decimos al Señor: Padre, ¿qué harás a favor de tus hijos? ¿Cómo van a resolver ellos sus problemas, Señor? Y queremos que muchos el día de hoy sean bendecidos a través de este programa. Y gran cuestión que hemos estado viendo sobre la salvación, que es una proclama que se ha hecho por 2 milenios, que creyendo en Cristo Jesús y confesando nuestra fe personal, hemos recibido ese beneficio tan grande como es la salvación, que es una propuesta para toda la raza humana. Sin embargo, aunque es para todos, no deja de entenderse como una fe personal, un asunto entre Dios y el hombre, y donde se ha dicho que si yo quiero aceptar a Cristo y el mundo entero no quiera, aunque todo eso se diga, Dios se convierte en ese Salvador personal. Y desde aquella madrugada que se anunció que había un Salvador, que es Cristo el Señor, una gran manifestación de gozo de ángeles, y sigue aún el día de hoy, y se ha cantado a esa fe personal. Y usted y yo podemos decir: Señor, creo en ti. Y yo quiero invitarle para que esta mañana podamos leer un pasaje de la Escritura que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, de los versos 35 al 39. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosas palabras del apóstol, un hombre que le creyó a Dios bajo cualquier circunstancia de la vida y dijo: creo en ti, Señor. Y de esta manera damos inicio a esta alabanza y adoración al Señor. Y si usted sabe este canto, entónelo con toda la emoción que tiene, porque Cristo Jesús ha cambiado nuestra vida de lamento en gozo, de una vida triste a una vida alegre, y podemos decirle: Señor, creo en ti, porque Él dejó su trono de gloria por venir a rescatar nuestras vidas. Él es un Dios maravilloso, Él es victorioso, y dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo le invito para que juntos entonemos estos preciosos cantos. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría
ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece cuando casi se extingue. Oh Señor, creo en ti, creo en ti, aunque otros te nieguen y cual réprobos vivan. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el regir de tu gente feliz. Creo en ti si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con su amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzguen. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti. Tu nombre levantaré, deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Presencia del Señor, con gratitud te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor, con gratitud y alza tu voz, con júbilo dad gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor, con gratitud y adórale de corazón. Presencia del Señor, con gratitud y alza tu voz, con júbilo dad gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria te daré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria te daré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor
Señor Jesús. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria te daré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria te daré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. ¡Qué emoción hay en nuestra vida al decirle al Señor: creo en ti, Señor, creo con todo mi corazón! El día de hoy estamos alarmados de la gran cantidad de gente que está falleciendo. Nuestro corazón se entristece y podemos decir: Señor, ¿y qué de ellos? ¿Qué de su vida eterna? Y yo creo que no hay mensaje tan más urgente como el mensaje de la salvación. Esa salvación que Cristo Jesús nos otorga y que su palabra es la verdad, porque cada palabra que está escrita ahí es para darle salvación y vida eterna al hombre y a la mujer. El Señor Jesús quiere bendecir a todas las familias de la tierra, y yo le invito para que en esta hora usted, con reverencia, esa reverencia que el Señor merece, vamos a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, portador de la palabra de Dios. Mi hermano, por favor. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede este día, y lo hacemos con gusto, con placer. Y ahorita que estaba la hermana Adriana comentando acerca de que es el mensaje más urgente que se ha oído por 2000 años. Yo pensaba que 2000 años no han sido capaces de hacer que se olvide, que se borre, que se quede en nada este evangelio, de esta proclamación de que el hombre ha de arrepentirse. Entonces, es una maravilla. Esta proclama, 2000 años, fíjese, 2000 años tiene esta proclamación y no ha venido a menos. Y ha pasado por tiempos de rechazo, de crítica, de incredulidad profunda, de crítica supuestamente muy, muy sofisticada, ¿verdad? De tal manera que no tenemos más que decir: este asunto viene de Dios. Porque lo que es de Dios, dice la Escritura, que permanece. Y este mensaje de salvación que estamos predicando, pues es un mensaje que no ha venido a menos, que no ha caducado. 2000 años predicando este mensaje y todavía se mantiene vigoroso, firme,
pues entonces definitivamente es porque Dios lo ha sustentado y lo ha hecho valer, porque es el mensaje de su Hijo amado Jesucristo. Y es cierto que vamos a entrar esta tarde, esta ocasión, en la palabra que tiene que ver justamente con el tema de la salvación. Y voy a irme al capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10 de la carta a los Romanos, el versículo 10. Fíjese usted lo que dice: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, si llegas a creer que no se quedó en la tumba, que Él vive y que por lo tanto todas las cosas que Él dijo, ¿qué dijo? El que cree en mí tiene vida eterna. Consecuentemente, esto no puede ser un fraude, sino que es una verdad hermosa, hermosísima, y que el apóstol Pablo nos lo ha dicho, que si confesares, ahí mismo dice, si creyeres en tu corazón. Es decir, hablar del Señor Jesús, al decir creerle, es yo entiendo y reconozco que Él es el Hijo de Dios y que fue a la cruz del Calvario ciertamente para morir por apagar nuestros pecados. Entonces, si lo confiesas, dice el apóstol, tú serás salvo. Qué interesante. Así que, mis hermanos, habíamos dicho que la salvación no se puede cronometrar en cuánto tiempo sucede en el alma. Sin embargo, aunque es una cuestión instantánea, no deja de ser integrada por 4 cosas fundamentales. Cuando Cristo nos salva, nos justifica, nos regenera, nos adopta y luego nos santifica. Es decir, tenemos la oportunidad ahora de desglosar con todo derecho bíblico, de desglosar aquellas cosas que en realidad son no medibles en términos de tiempo. Así que este día yo debo agradecer a Dios de estar entre ustedes, mis hermanos, y estar entre ustedes a través de esta palabra, de este programa, y así poder disfrutar de esto que sería de enseñanza particularmente en este caso, que son sobre qué es la salvación. Voy a repetirlo. La salvación es una obra instantánea que Dios hace en el hombre. Sin embargo, no puede ser cronometrada, no es medible en tiempo, sucede en un instante. Sin embargo, a pesar de que así es, no dejamos de desglosarlo para explicar lo que sucedió con nosotros el día en que el Señor Jesús nos salvó. Y dijimos que Él nos justificó, que Él nos regeneró, que nos adoptó como hijos de Dios y que luego nos santificó o nos separó para su servicio. Esto involucra la cuestión de la salvación. Y hoy estamos empezando a explicar lo que es la justificación. Por eso dice, si creyeres con tu corazón, con el corazón se cree para justicia, para obtener justicia o justificarnos o ser justificados por Dios. Y rogamos al Señor Jesús que esto que estamos haciendo se traduzca en valores eternos, en fruto eterno. Anhelamos y le rogamos al Señor Jesús que su vida sea construida y que usted que nos está escuchando, que por cierto debo enviar un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos de la iglesia El Camino de la Fe,
que ciertamente ya tenemos un gran deseo de estar en la iglesia, en la congregación. Es precioso. Así que mientras tanto, vamos a estar tranquilos, mis hermanos. Vamos a hacer las cosas conforme a lo que esté establecido por el gobierno. Y Dios nos va a sacar adelante de la mejor manera. Es decir, Dios nos sacará hasta la otra orilla, que es un dicho que tenemos en la iglesia. Que Dios nos saque hasta la otra orilla y que nos saque con bien, que yo le he agregado lo mejor librado posible. Y yo espero que suceda así con todos ustedes, mis hermanos, que tengan buenas noticias en sus hogares, en su trabajo, en su salud, que esto suceda. Y que usted que cree en el Hijo de Dios, que pagó por sus pecados, usted sienta una grande seguridad y satisfacción que esto no es una cuestión falsa. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, yo creo con todo mi corazón que el Señor Jesús está vivo el día de hoy y por lo tanto Él cumple todo lo que Él ha dicho. Porque la Escritura misma enseña que la palabra, su palabra, nunca jamás vuelve vacía. Y ahora debo insistir en algo muy particular. Y es esto, que aunque el tema que es sobre la salvación tiene como base el arrepentimiento. Es decir, estamos hablando de la salvación. Pero ¿cómo se llega a la salvación? El camino, la ruta que nos hizo llegar allí es el arrepentimiento. Acuérdese usted de eso, que por cierto es una preciosísima doctrina, la doctrina del arrepentimiento, que a muchos creyentes contemporáneos les espanta la palabra doctrina y piensan que la palabra doctrina es algo muy siniestro, peligroso. Si doctrina es enseñanza sencillamente, y es allí donde descubrimos el qué hizo Dios y el cómo lo hizo. Esta es una preciosa doctrina del arrepentimiento. Por lo tanto, es una cosa, fíjese en lo que le digo, el arrepentimiento es una cosa, pero la salvación es otra. El arrepentimiento es darse cuenta y sentir pena y vergüenza por la vida que ha llevado en relación a lo que Cristo Jesús hizo por usted. Y le produce arrepentimiento. Sin embargo, ese arrepentimiento usted lo lleva a pedir perdón para ser salvo. Por eso dije, el arrepentimiento y la salvación son absolutamente dos cosas distintas. Porque puede ser que usted se arrepienta mucho, pero no invoque salvación. Pero es el arrepentimiento el que nos introduce al tema de la salvación. Es como la puerta de entrada, el arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es un mensaje muy urgente, que no debe ser anulado, olvidado, ignorado en la prédica evangélica, en los creyentes. Tanto que es un mensaje, fíjese el detalle, es un mensaje que se ha oído en todos los siglos, 2000 años. De estar oyendo el mensaje del arrepentimiento y no ha caducado y Dios lo ha hecho valer, es porque entonces está vigente el día de hoy para usted y que no puede ser omitido de la prédica evangélica como algo que ya quedó fuera de tiempo, obsoleto, que es inadecuado para esta generación del relativismo y la democracia. Alguien me preguntó, ¿pero por qué metes lo de la democracia? Bueno, porque en la democracia cada quien tiene su forma de pensar y es muy legítimo.
Pero la Escritura, el Evangelio, la doctrina de Dios no admite eso. Establece principios que son inmutables, que son incambiables. Entonces usted me va a decir luego, entonces Dios no es demócrata. No, no es demócrata. Es la verdad. Porque sin esto, sin el arrepentimiento, nadie tiene remisión de pecados. ¿Qué le parece? Ahora, debo hacer una precisión. Que cuando hablamos del arrepentimiento y arrepentimiento evangélico, estamos pensando en esa clase de arrepentimiento que tiene como motivo a la persona del Señor Jesucristo, a su obra, a su muerte, a su resurrección, a lo que Él es. El arrepentimiento evangélico tiene como motivo a la persona de Cristo formalmente, porque se reconoce que murió por sus pecados. Qué interesante. Y se dirige, por supuesto, el arrepentimiento hacia el Señor Jesucristo. Usted le pide perdón al Padre, dice Pablo, pero pensando en la persona de Jesucristo. Absolutamente. Entonces, usted vaya procesando estas ideas. Es por eso que la doctrina del arrepentimiento nos llevó a la doctrina de la salvación. Porque se basa estrictamente la salvación en la fe en el Señor Jesús. El arrepentimiento se basa en la persona del Señor Jesús y la salvación se basa en la persona del Señor Jesús. Tanto así que si un arrepentimiento, supuesto arrepentimiento, no se apoya en la persona del Señor Jesucristo, escúcheme bien, nada, pero absolutamente nada, tiene que ver jamás con el arrepentimiento evangélico. Ya hablamos de eso en el mensaje anterior, el arrepentimiento evangélico y el arrepentimiento que causa el dolor al mundo, o sea, las cosas que le suceden al hombre durante su vida. No tiene nada que ver entonces con la salvación ni con el Señor Jesús. Ahora, hemos explicado que a eso que le llamamos la salvación, la hemos dividido en 4 cosas que suceden en usted el día que el Señor Jesús lo salvó. Vaya disfrutándolo, piénselo. El día que el Señor Jesús lo salvó, usted no sabía más que lo salvó y se acabó. Y con eso era suficiente, lo hemos dicho. Pero cuando se desglosa y se puntualiza qué cosas sucedieron, usted se maravilla de la operación que Dios hizo en su corazón. Y hemos dejado muy claro también una cuestión, mis hermanos, que aunque son 4 cosas que Dios hace en nosotros, también es cierto que son cosas que no podemos cronometrar. Es decir, no las podemos medir en tiempo, en cuánto tiempo sucedió la justificación, en cuánto la regeneración, porque es una operación instantánea. Sin embargo, la Escritura, escúchame bien, la Escritura nos faculta y me faculta a desglosarla para poderla explicar. ¿Qué yo dije? Primero nos justificó. ¿Qué quiere decir? Fíjese bien, que nos hizo inocentes. Ahora, vea su vida, vea la vida de muchos que han vivido una vida verdaderamente desastrosa. Y el día que el Señor Jesús lo justificó, lo declaró usted inocente, sin culpa. Segundo, nos regeneró, nos hizo nueva criatura. A eso le llamamos
el nuevo nacimiento. La Escritura le llama el nuevo nacimiento. Entonces ya tenemos, primero nos justificó, nos declaró sin culpa, a pesar de la vida desastrosa que traíamos. Segundo, nos hizo una nueva criatura. Y tercero, nos adoptó. Nos hizo sus hijos. Nos declaró de su familia. Y en cuarto lugar, nos santificó. ¿Qué quiere decir esto de santificar? Significa nos separó para su servicio. Porque la santificación no es un ingrediente. La santificación es una obra de separación. El creyente es salvo y es separado para servirle a Dios. Estas 4 cosas han sucedido en su corazón aquella ocasión cuando usted se levantó del altar bañado en lágrimas, lleno de gozo, sin saber qué había pasado. Pero fue toda una operación increíble. Han sido verdaderamente salvos. Cuando hablamos de justificar, ahora sí puntualizamos este primer asunto, nos justificó. La palabra justificar, pues hacer inocente, hacernos justo. Que yo de alguna manera lo he expresado muy a mi manera. Que el Señor Jesús pagó, a la justicia divina le pagó nuestra deuda. Y que bien pudo, y esto es un caso hipotético, es una manera de decirlo yo, no lo tome y ni me pregunte qué versículo es ese, le voy a decir. De tal manera que la justicia divina, cuando Jesús cargó todos nuestros pecados, lo podría haber visto y decir, nunca he visto un pecador tan grande como este. Tantos pecados encima de su espalda. Y luego volteó a vernos a nosotros, que nos acababa de justificar, y entonces la justicia diría, y jamás he visto a tanta gente tan justa. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por Él. Fuimos hechos inocentes. Qué maravilloso, ¿verdad? Sin embargo, en la justificación, nosotros fuimos perdonados y al mismo tiempo, debo decir, fuimos declarados ajenos a toda culpa, porque toda la culpa se cargó sobre Jesús. Y el mensaje, en los mensajes anteriores, en alguna ocasión yo pregunté a nuestros hermanos del auditorio, ¿dónde creen ustedes que se hace la justificación? Bueno, comúnmente la respuesta fue, hermano Ramos, se hizo dentro de nuestro corazón. Pero si vamos al tenor general de la Escritura y entendemos eso como un acto judicial, tenemos que reconocer que la justificación nuestra se hizo no dentro de nosotros, sino en el tribunal de la justicia divina, que es donde estaban nuestros expedientes que nos acusaban. No fue dentro de nosotros que se hizo la justificación. Desde luego que vamos a hacer la aclaración, que se hizo en el tribunal de la justicia divina, porque es allí donde estaban escritos todas nuestras obras, que nos eran contrarios, que eran acusativas. Pero también dijimos que cuando alguien es perdonado, aunque esto se hace en el tribunal de Dios, produce, por supuesto, una emoción gozosa en el que es perdonado. Definitivamente. Vamos bien, va conmigo, mi hermano. La justificación se hizo en el tribunal, porque allá estaban nuestros expedientes. No los teníamos en casa.
Sin embargo, esa justificación, ese perdón de Dios, se refleja en nuestra vida emotiva. Y de allí que diga la Escritura, bienaventurado el varón a quien Dios no le imputa sus pecados. Oiga, si venimos cargando con un mundo de culpas y luego nos damos cuenta que fuimos perdonados, definitivamente tiene que haber una emoción en el alma. Pero la justificación se hizo en el tribunal de Dios y no se hizo adentro de nuestro corazón. Bienaventurado el varón a quien Dios no le imputa sus pecados. Eso es lo que dijo el rey David. Pero esa declaración implica que había en él una emoción ágape. Emoción ágape. Grábeselo esa, emoción ágape. Que es la emoción superior, cual no hay otra igual. Es una emoción sublime. Por eso le llaman emoción ágape. Que sería, imagínense, como el que está preso y tiene una sentencia de varios años. Pero en el ejercicio de esa acción penal, luego se le quita esa condena. Se hace el inejercicio de la acción penal y se le notifica a ese hombre. Es lógico que esa noticia debe causar una enorme satisfacción en el que está prisionero, aunque el perdón se lo hayan otorgado allá en los tribunales. La noticia de que ya puede salir de la prisión, de que es inocente, que se le ha exculpado, produce una alegría. Por supuesto que el día que Cristo nos salvó, teníamos esa alegría, porque sabe que habrá de salir en libertad, que es aquella palabra que el Señor Jesús dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, mis hermanos, ya estamos justificados. Pero ¿por qué hay que ser hechos inocentes? Esa es la pregunta. Bueno, la Escritura contesta esta cuestión en Hechos 17:31. Que Dios ha establecido un día, dijo Pablo en el Areópago. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, hay un juicio pendiente para el hombre, para la raza humana. Entonces, si usted pregunta, ¿pero por qué es tan urgente el arrepentimiento, el ser perdonado? Pues sencillamente porque al hacerse ese juicio, ese tribunal que se establecerá, como dice la Escritura, no tendrá nada que ver con usted, porque a usted le perdonaron sus pecados. ¿Ve usted la importancia entonces de la salvación? Y dice que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón, hablando de Cristo, al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado entre los muertos. Es decir, el haberlo levantado entre los muertos es una evidencia de que Jesús era inocente, que era digno de la vida. Es decir, la tumba vacía de Jesús significa, por supuesto, que ese varón se levantó, habiendo llevado los pecados del mundo, se levantó para luego establecer un tribunal y juzgar al mundo entero. ¿Qué le parece? Y hay un juicio a futuro de la raza humana que nadie puede evitar. Hay un juicio pendiente. La raza humana se dirige a un encuentro
judicial con el Hijo de Dios, que no lo puede evitar. Porque la misma muerte no ha de servirle a nadie para escondedero. Pues el juez será el mismo Señor Jesús. Está escrito en Juan 5 que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Por eso cuando se dice esa persona murió y hasta juzgada de Dios, no es así la Escritura. Todavía hay un día, dice Pablo, que hay un día señalado en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón al cual levantó entre los muertos. Porque el Padre, todo el juicio se lo dio a Él. Y que Él no juzga a nadie. Juan 5. Por lo que Jesús lo advirtió, que los muertos habrían un día de oír su voz y se levantarían. Los creyentes, los que arreglaron sus cuentas con Dios, se levantarán. Los que no lo hicieron se levantarán, pero en tiempo distinto, porque no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Todo el mundo tendrá que volver a la vida. Qué interesante detalle. Unos para vida eterna, dice la Escritura, y otros para condenación eterna. Así que si el hombre muere, no piense que usted se escapa, porque el Señor Jesús lo va a resucitar para que comparezca delante de Él. Lo cual, esto que estoy diciendo y que dice la Escritura, lo deja usted sin escape. Por lo que no existe un sitio seguro donde usted pueda evitar ese juicio y ese castigo. Solamente hay un sitio y es Cristo mismo. Creer en Él, invocarlo a Él. Por eso, por esa razón, el mensaje de la salvación, arrepentimiento y salvación es tan urgente. A mí me maravilla que 2000 años después siga vigente el mismo mensaje que los apóstoles predicaban, el mensaje que predicó el Señor Jesús. 2000 años después, Dios no ha quitado el dedo del renglón. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Porque eso pone al hombre a salvo de condenación si cree en Cristo y lo invoca y lo confiesa. Porque al ser perdonado, nada lo podrá separar del amor de Dios, salvo de la condenación. Y miren, le voy a leer lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi, dice Juan, un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, del cual huyó la tierra y el cielo. Fue una conmoción cuando él se sentó en su trono para juzgar. Y no fue hallado el lugar de ellos. Dice Juan, y vi algo más. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y note esto. Y los libros fueron abiertos. Mandaron traer los libros. Porque alguien me decía, ¿y dónde está eso? Evidentemente en el tribunal de Dios, en el tribunal de su justicia. Ahí están todos los expedientes de la raza humana. Y ordenaron que los trajeran a ese juicio. Y los libros fueron abiertos. Y luego otro libro le dijo, que tráiganme este otro libro, el cual se llama el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, escúchame bien, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Oiga, las obras de cada quien están escritas, registradas. Pues Pedro dijo arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y si son borrados, quiere decir que están anotados, que están escritos. Y que eso solamente sucede cuando Cristo perdona los pecados y anula el expediente que nos era contrario. A la voz de Dios lo cancela, lo acaba. No importa quién haya sido usted, lo peor del mundo. Si cree en Cristo, ese expediente se vuelve nada. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios. ¿Estaban escritas? Qué interesante. Pero luego sigue Juan diciendo, pero vi también algo más. Vi que el mar dio sus muertos. Y la muerte y el infierno dieron sus muertos. Que por cierto a mí me alegra mucho que yo decía en un mensaje en la carta, una carta a los Corintios, que el Señor Jesús va a dejar sin trabajo a la muerte, la va a dejar desocupada, porque tiene que entregar todos los muertos y ya no volverá otra vez a recoger muertos ni tenerlos bajo su dominio, lo que significa que será una gran desocupada, le faltará el trabajo. Porque es cuando dice que Cristo a su último enemigo, que es la muerte, lo habrá de poner bajo sus pies. Y luego cuando le trajeron todos esos expedientes, fueron juzgados según sus obras. Según lo que estaba registrado. Y al hablar así, estamos hablando de una cuestión de carácter judicial. Y la salvación, por lo tanto, es un acto judicial. Yo quiero que vea usted eso. Y la muerte de Cristo es un acto judicial, porque legalmente pagó al tribunal, a la justicia divina, por los pecados del mundo. Por eso, a quien Cristo ha perdonado, nadie puede culparlo jamás. Y es la razón urgente por la que el hombre debe ser justificado, para que ese tribunal nada tenga que ver con él. Piense lo que le estoy diciendo, razónelo. Porque cuando se comparece en un juicio, ahí hay veredictos, culpable o inocente, salvo que la Escritura enseña que allí no habrá ni uno solo que sea declarado inocente. Un juicio se hace para dictar un veredicto. Y es así como empezamos a explicar la justificación. Es decir, lo que es urgente del arrepentimiento y la justificación es para que usted no comparezca en ese tribunal que no puede evitarse. El tribunal que va a ser establecido para juzgar a los hombres de todos los milenios. Pero si es usted declarado inocente, a pesar de que usted haya vivido en la infamia, en la peor condición de vida, la justicia de Dios no lo va a llamar, porque se ha dado por satisfecha con el pago que Cristo Jesús hizo en favor suyo. ¡Qué gran doctrina! Esto es doctrina, mis hermanos. ¿Por qué temerle a la palabra doctrina? Y porque les enseñaron a partir de los años 80 que la doctrina era innecesaria. Y dejaron a la iglesia sin doctrina, sin entender nada. Y la convierten en presa de todos los lobos rapaces. Y si hemos sido justificados, es porque la justicia de Dios está satisfecha. Nosotros no teníamos manera de cubrir esa deuda. Y nos declaramos insolventes. Que yo lo expliqué en el acto de la redención. Dios le había autorizado al hombre que quería rescatar una propiedad que había sido suya, por supuesto, pero que la había perdido, la había vendido, lo que usted quiera. Tenía el derecho de rescatarla.
conocido como el derecho de autorredención. Y en esos términos, Dios nos concedía a nosotros los hombres el derecho de autorredención, de pagar nuestras propias culpas. Sin embargo, nos declaramos insolventes. Y al declararnos insolventes, entonces necesitábamos un redentor que viniera a rescatarnos. Y esa es la razón por la cual el Verbo se hizo carne y vino a estar entre nosotros. E hizo la hazaña más grande del universo de rescatarnos. La justicia quedó satisfecha con la vida que Jesús entregó en la cruz del Calvario. Ahora, Él llevó el castigo que usted y yo merecíamos y nos imputó su justicia. ¿Sabe que a eso se le llama a la doctrina de la imputación? Hermosísimo. A ver, dígame si la palabra doctrina es algo siniestro, temible, terrible. Es una belleza. La doctrina de la imputación nos imputó su justicia. Y Él tomó el castigo que usted y yo merecíamos. Porque déjeme decirle algo. Es cierto que predicamos la salvación por gracia, la doctrina de la gracia, que lo recibimos gratis. Y entonces la pregunta nace de por sí. Entonces, ¿acaso la salvación no tiene costo? Por supuesto que tiene costo. Y altísimo. Solo que usted y yo no lo pagamos. Lo pagó el Hijo de Dios. Él, así que se le conoce como la doctrina de la imputación. Ese perdón que nos dio el carácter de inocentes. Y yo digo, ¿no es acaso gratis? ¿Usted pagó algo por eso? ¿No es el evangelio de gracia? Por eso yo tengo la idea, yo no negocio con la fe. Alabado sea Dios. Y dije, por el contrario, nada ha costado tanto como nuestro perdón. Que no podemos entender cuánto costó ese perdón. Hemos sido nosotros perdonados de manera gratuita. Y esta tarde usted puede ser perdonado gratuitamente. Pero el perdón que se consiguió no fue gratuito de ninguna manera. Tuvo un costo. Y alguien tuvo que pagarlo. Y no fuimos usted y yo los que hicimos ese pago. No queda más que una aclaración. Fue Jesús, el Hijo de Dios, quien hizo ese pago. Mire usted el detalle, ese proyecto de Dios de rescatarnos, que dejar su trono, venir a la tierra, encarnarse, hacerse hombre, vivir entre nosotros, convivir con nosotros y luego ir a la cruz del Calvario. Eso es mucho. Pero Jesús liquidó hasta el último centavo de nuestra culpa. Y a mí me gusta decirlo de otra manera. El día que el Señor Jesús pagó nuestra deuda en la cruz, dejó nuestra deuda en cero. Cero deuda. Se oye bonito, ¿verdad, mis hermanos? Dejó nuestra culpa en cero deuda. No fue gratis. Porque la justicia de Dios no podía ser burlada. Es decir, ¿podía Dios perdonarnos gratis? Podía hacerlo, pero no sería de justicia. La justicia de Dios es inmutable y exige que el culpable sea castigado. No perdonado, no castigado, que sea castigado. Y si es inmutable esa justicia, si es inmutable, es que esa exigencia, mi hermano,
no puede ser conmutada. Qué interesante. Es decir, Dios quería salvarnos, pero no pisoteando su propia justicia, sino satisfaciendo la justicia. Y eso es lo que Cristo hizo. Satisfizo la justicia divina haciendo un pago con su propia vida. ¿Qué le parece? Esa salvación que tenemos para nosotros no nos cuesta nada. Por eso dice el escritor, en cuanto será digno de mayor castigo el que tuviera en poco la sangre de aquel que fue muerto por nuestros pecados. Así que no había más que pagar a la justicia. Grábese esto en su corazón. No existe la tesis bíblica de que Dios perdona sin cobrar la cuenta. Porque la justicia divina no tolera que el culpable se vaya sin castigo. Y en el caso nuestro, no se quedó sin castigo, pero castigó a aquel que tomó nuestro lugar, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y viene entonces la pregunta que hemos hecho. ¿Pudiera Dios perdonarnos sin que hubiera de por medio un pago? ¿Podría hacerlo? Bueno, yo digo en mi conocimiento que tengo de la fe, de la Escritura, que sí podía hacerlo por soberanía, pero no por justicia. Y si así fuera, que nos hubiera perdonado sin pago, sin castigo del culpable, esa justicia divina se consideraría que había quedado burlada. Y la Biblia enseña que en Dios no hay contradicción. Sus atributos no entran en conflicto, en contradicción. Eso jamás sucederá. Entonces solo había una probabilidad. Por consecuencia, si no se acepta aquel que pagó en el Calvario nuestros pecados, ¿cómo puede evitar un hombre salir bien librado de ese juicio que se va a enfrentar? Ese es el problema. El juicio que hay pendiente. La raza humana se dirige a un encuentro con el juez. Solo había una manera, el pago, que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso todo se centra en Cristo Jesús. No hay otro Salvador. Porque ¿en quién más? ¿Cómo cree usted entonces que puede pasar inadvertido en ese juicio que habrá de llevarse a cabo por la justicia divina? Los hombres tendrán que enfrentar la justicia de Dios. Y no hay escape. No lo hay. Por eso a tiempo la invitación que constantemente se le hace por 2000 años al mundo: vengan a Cristo Jesús para que sean salvos de sus pecados. Vengan a Cristo. Es decir, si no hubiera esa razón de por medio de ese riesgo, de ese peligro, pues este mensaje ya ni se predicara. 2000 años después hubiera quedado obsoleto. Pero Dios lo sigue manteniendo vigente. Por eso, el ladrón de la cruz, bueno, es ladrón, pudo ser declarado inocente de todas sus maldades. A mí me encanta esa historia, que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo así como que hubiera pensado el ladrón: este no tiene cara de delincuente, mirando a Jesús, este tiene cara de rey. Y pensando en que la historia de ese crucificado no terminaba allí con su muerte, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tu historia no se ha acabado. Y el Señor Jesús le contestaría: ni la tuya se ha acabado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué cambio tan grande! A pesar de todos sus latrocinios y crímenes de toda su vida,
al oír de Jesús, al estar con Jesús, este hombre inteligente logró la ocasión. Y la semilla que no sé dónde la había recibido mientras Jesús hablaba en alguna reunión, ese hombre estando entre la gente lo oyó. No quedamos en que la palabra no puede volver vacía, en que es una semilla que produce. Y fue hecho digno de estar en el paraíso, como si hubiera sido el hombre más santo de la tierra. No me diga usted que Cristo no es digno de ser glorificado. Eso es lo que hace la justificación. De eso estoy hablando. De una gran salvación para los más grandes pecadores. Ahora, esto que he dicho causa una pregunta obligada. Hermano Ramos, usted ha estado diciendo que somos culpables. ¿Pero culpables de qué? ¿De qué somos culpables? ¿O frente a qué? ¿Cómo es que me convierto yo en culpable? Ya lo he explicado. ¿Cómo se establece la culpabilidad? Y nos confrontamos con los mandamientos de Dios, que son lo que nos hacen culpables. Donde algunos dicen, ¿pero en qué se basa Dios para establecer arbitrariamente? Y yo hice una aclaración que quiero solamente ser muy breve porque el tiempo se nos está acabando. Es que Dios dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y que yo decía, pero no es arbitrario, caprichoso de un soberano que manda nomás porque manda. Bueno, Él dijo, es que fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Dios como yo. Y la pregunta hipotética a los hombres sería, si ustedes han visto otro Dios por ahí en el universo, en el mundo, preséntenmelo, diría Dios eterno, porque yo jamás lo he visto. Solo yo soy Dios, solo yo soy quien salva. Por lo tanto, no invoquen a lo que no existe, invoquen al que existe para siempre. No hay otro Dios. Adorar lo que no es una ofensa para el que sí es. Así que mis hermanos, mis amigos, yo le digo, aunque usted ya murió, se va a llevar una enorme sorpresa, porque descubrirá que el crucificado no se quedó en la tumba. Resucitó y usted será levantado para que el crucificado lo juzgue. Puede hacer burla de él, pero tendrá que dar razón por cada palabra suya. Otros, para evadir responsabilidad, han preferido la tesis que Dios es una energía y no un ser moral. Bueno, es más, si Dios no existe, no se preocupe, usted no tiene problema. Pero si existe, usted está en un grave problema. Por lo tanto, esta mañana le estamos diciendo, usted ha recibido información suficiente de lo que es la justificación. Para que usted, Dios es un ser moral. Porque si Dios es solo una energía, pues usted no tiene que darle cuenta a una energía. Pero si Dios es un ser moral, entonces tendrá que darle cuentas a ese ser moral. Si no cree eso, entonces duerma tranquilo. Esta noche de este día no pasará nada con usted. Duerma tranquilo, Dios es una energía. No tiene usted que darle cuenta a una energía. Y si no existe, pues menos. No puede usted darle razón al inexistente. Pero si Dios es un ser moral, yo le ruego que lo piense esta mañana. Frente a estas cosas de alto riesgo, Dios ha provisto la justificación de nuestros pecados. Y aún hace más. Voy a pedir ayuda a otros atributos de Dios
para ver eso de la necesidad de ser justificados por Cristo. Porque ese es el corazón del mensaje. Cree en Cristo para que sus pecados sean borrados. Y dijimos, si serán borrados es porque están escritos. Y si están escritos, dice que incluso mandaron traer los libros donde están escritas las cosas de cada quien. Y esto no es una amenaza para engañar a gente inocente. Pero volvamos nuestros ojos a eso de que Dios ha establecido un día para juzgar. Pero no será meramente una amenaza. Pensemos en que Él es eterno. Pero si no lo fuera, todas las promesas no serían más que meros buenos deseos. Y sus juicios no pasarían de ser más que meras amenazas. Y no pasaría nada. No habría juicio. Pero si Él es eterno, sus promesas son verdaderas y sus juicios no son amenazas. Sus juicios son verdaderos. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted con esto? No tiene la vida firme, segura. Puede ser que este sea el último día de su vida. ¿Cómo resolverá este problema? Definitivamente, en cómo se resolvió con el ladrón de la cruz, teniendo un encuentro con Cristo. Y fue hecho capaz de participar como el hombre más honrado, más decente, más limpio, más santo de la tierra. Digno de entrar hasta el paraíso. Eso es lo que hace Cristo. Padre eterno, hemos presentado tu palabra, tus ideas. Yo te ruego, Señor, que este mensaje entre en el corazón de muchos que me escuchan y que vean el alto riesgo de no recibir a tu Hijo amado Jesucristo. Dígale ahí donde usted está, Padre, yo creo en Jesucristo y yo creo y quiero que me perdones mis pecados y me hagas una nueva criatura. Por Cristo Jesús, que así sea. Amén. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos, los guarde.